Bien, vamos a continuar entonces con esta segunda parte donde vamos a tratar la obra de Florencio Sánchez, uno de estos dos dramaturgos que nombramos en la primera parte. Bien, ¿quién fue entonces este autor? Florencio Sánchez nace en Montevideo, Uruguay, el 17 de enero de 1875 y muere en Milán, Italia, el 7 de noviembre de 1910. Dramaturgo uruguayo, uno de los fundadores del teatro rioplatense y autor de relevancia en la escena latinoamericana. Comenzó su labor en su país natal, pero escribió en Argentina la mayor parte de sus obras, estrenadas sobre todo por la compañía de los hermanos Podestá. Florencio no se limitó solo a escribir un grupo de buenas obras, sino que su principal mérito radica en que logra introducir en la escena rioplatense las estructuras del drama moderno. Ello constituye entonces el testimonio de la sensibilidad que tenía con el teatro europeo, de su capacidad para poder adecuarlo a las reglas de la escena local. Surgen entonces dos interrogantes que es necesario poder responder. Primero, ¿de dónde obtiene Sánchez esos saberes? Bueno, esos saberes Florencio los obtiene de sus lecturas, de su práctica como espectador, de su dramaturgia y de su labor como traductor. Todos saberes técnicos que fueron resultado del estímulo de la pasión por la escena. Por otro lado, ¿cómo pudo Florencio Sánchez hacer tanto por el teatro hispanoamericano en tan poco tiempo? Bien, recordemos que Florencio vivió apenas 35 años, tuvo una corta vida, pero esa corta existencia no le impidió para poder escribir unas 20 piezas teatrales que significan la consolidación de la dramaturgia rioplatense y que además marcan el ingreso del teatro argentino y del teatro uruguayo al canon occidental. Por otro lado, evidencian su profundo conocimiento de las nuevas tendencias del teatro europeo, provenientes de su experiencia, como ya dijimos, como espectador y lector, en una época en la que la Plaza Teatral de Buenos Aires estaba muy conectada con el viejo continente. Bien, Sánchez entonces realizó toda su obra entre Uruguay y Argentina, conectando de este modo a ambos países. Es reivindicado entonces como propio, tanto por el teatro argentino como por el oriental. Su formación, su trayectoria y su producción son demostración cabal de la existencia de una región o área rioplatense que excede las fronteras geopolíticas nacionales. La crítica, por su parte, de Sánchez, ha destacado su capacidad para reconocer cómo funcionaba el género del teatro local rioplatense a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El teatro de Florencio, especialmente sus dramas naturalistas, es deudor de las estructuras del drama moderno europeo y resultan de la nueva composición dramática. Bien. ¿Dónde es entonces que encontramos esa deuda que tiene el teatro de Florencio? Bueno, las deudas de este teatro las encontramos en los principales procedimientos que esta poética del drama moderno se encuentran presentes
en buena parte del teatro de Sánchez y están sintetizados en los siguientes puntos. Primero, una estructura narrativa progresiva y tradicional en su diseño, principio, medio y fin, con necesaria gradación de conflictos, alternancia de secuencia con acción y sin acción, encuentro personal, oposición de los caracteres en los personajes, etc. Por otro lado, en el orden referencial, se establece la ilusión de contigüidad entre el mundo representado y el mundo social. Se trabaja con un personaje referencial de identificación social. Hay un acuerdo metonímico entre el personaje y el espacio que habita. Los acontecimientos son los que tematizan lo normal y lo posible. El personaje entonces posee entidad psicológica. En el orden lingüístico, la lengua teatral de los personajes lo que hace es buscar asimilar su convención a la lengua natural. De esta manera se crea una red simbólica que evidencia una gran confianza en la capacidad de expresión y creación del sentido nada más y nada menos que de la palabra. Y por último, en el orden semántico, el texto articula una tesis que implica predicaciones sobre el mundo y su régimen de experiencia. Todo esto que hemos sintetizado, todo lo anterior, modalizado por un efecto de realismo voluntario o pacto de recepción por el cual se aceptan estas convenciones como vehículos de conexión entre la experiencia del mundo cotidiano, social y el teatro. Sánchez entonces lo que hace es escribir sus piezas más ambiciosas bajo el signo de las estructuras del drama moderno europeo. La obra que abordaremos y que será de lectura obligatoria, como ya dije, que se titula Mi hijo el doctor, es el punto de partida de la consagración del dramaturgo, es decir, es la que constituye el gran giro dentro de su carrera. Antes de profundizar en el análisis de la obra que vamos a ver y que es de lectura obligatoria, repito, vamos a hacer un recorrido por la producción teatral tan vasta que tuvo Sánchez para que ustedes tengan una idea acabada de cómo fue esa obra. Bien, como pueden observar, las obras se han estructurado de acuerdo al texto que yo consulté, teniendo en cuenta, digamos, una clasificación en cuanto a la temática que pueden tratar. Bien, en relación a los dramas rurales encontramos la obra que nos compete en esta clase, que es Mi hijo el doctor, de 1903, La gringa, de 1904 y Barranca Abajo, de 1905. Entre las comedias dramáticas urbanas tenemos En familia, del año 1905. Los dramas naturalistas encontramos Los muertos, del año 1905, El pasado, del año 1906, Nuestros hijos, La tigra y Los derechos de salud, las tres, del año 1907, y Marta Gruni, del año 1908. También compuso piezas breves del género chico, costumbrista, naturalista o melodramático, donde encontramos Puertas adentro y Ladrones, ambas de los años 1897, como podemos ver, anteriores, muy anteriores a las de arriba. Luego tenemos La gente honesta, del año 1902, Canillita, una obra muy conocida de este autor, del año 1902 también,
Cédulas de San Juan y La pobre gente, ambas de 1904, El desalojo, 1906, y por último, Moneda falsa y El cacique Pichuelo, ambas de 1907. Bien, pasamos a la obra Mi hijo el doctor, que como podemos observar es un drama rural compuesto en 3 actos. ¿Qué busca Sánchez en esta obra o qué trata de exponer? Bien, lo que hace Sánchez en esta obra es que expone el conflicto que se da entre una mentalidad rural tradicionalista que está encarnada en el personaje de Don Olegario, que es el protagonista, y su ámbito, que es una estancia del interior uruguayo, y el conflicto con los avances, nuevas formas de estar en el mundo, determinados por la modernización urbana, esta vez representadas por el personaje de Julio, que es hijo de Olegario, y la ciudad de Montevideo, ¿sí? La pieza es narrada desde el punto de vista de Don Olegario, quien explica su punto de vista en la escena 3 del acto primero, en un parlamento célebre que voy a citar textualmente y dice: a las malas mañas les llaman ahora costumbres. Viene a mirarnos por encima del hombro, a tratarnos como si fuera más que uno. Esto lo hace en clara alusión a la relación que tiene de conflicto con el hijo, por esta cuestión de este conflicto entre lo tradicional y lo moderno. Bien, por último, y como lo más importante para destacar en relación a la tesis que establece Sánchez en esta obra, lo que hace es que propone que tradicionalismo y modernización, es decir, la doxa arraigada en la visión de mundo del hombre común y el intelectualismo ideológico innovador deben equilibrarse. Deben influirse mutuamente, aspecto que va a sintetizar muy bien en la pareja que van a formar Jesusa y Julio. Jesusa es uno de los personajes de esta obra que es ahijada de Don Olegario. Y el nacimiento del futuro hijo que van a tener esta pareja, ¿sí? Que representa el símbolo de la encarnación de este hombre nuevo. Es decir, una síntesis de ambos legados, del legado de tradicionalista de Don Olegario y el legado modernista de el personaje de Julio. Sánchez se va a valer de este mismo procedimiento posteriormente en otra obra que se titula La Gringa del año 1904, pero en este caso va a hacerlo para referirse a la necesidad de cruce de dos visiones, de dos mundos, de los nativos y de los inmigrantes. Es así que esa síntesis expresa el modelo teatral de Sánchez. Todo su proyecto estético entre las estructuras enraizadas en el drama rioplatense y la actualización europea. Hasta aquí entonces la segunda parte con la obra de Sánchez y su respectivo análisis.